Venga, vamos a hablar de Ahsoka de una vez, a pesar de que le tengo pocas ganas después del esfuerzo que me ha supuesto animarme a terminar de verla, tras constatar desde bien temprano que la producción básicamente nos daba permiso a los espectadores casuales a ver la serie desde un agujerito, pero no a disfrutarla plenamente, porque como veremos estaba obviamente dirigida a los hard fans, muy en particular a los fans de Star Wars Rebels, y no tanto a un público más general. Desde luego resulta clarísimo que la intención de Filoni y compañía no era atraer nueva audiencia. Y si lo era, pues no se notaba. Pero es que además parece que tampoco ha conseguido retener suficientemente a la audiencia del Feloniverso, como parecen revelar los números. Resulta que el final de temporada tiene unas cifras de audiencia peores que incluso la tercera temporada de The Mandalorian, hasta el punto de que algunos medios se plantean si una segunda temporada de Ahsoka tiene sentido. A ver, la serie parece que empezó bien. No solo los fans de siempre de Star Wars mostraron interés, sino que, como suele ocurrir, una cierta cantidad de público casual se puso a verla, como en mi caso. Después de la terrible decepción que me supuso la trilogía de secuelas, había decidido romper con la franquicia, por lo que no le presté atención a los live action que Disney Plus fue estrenando en los últimos años. Pero ahora, con mi nueva condición de youtuber, encontré en Ahsoka una oportunidad de asomarme de nuevo a la franquicia para poder generar contenido de actualidad. Y bueno, después de un capítulo de estreno un tanto reguleras, me asomé al segundo capítulo básicamente para ver la resolución del cliffhanger con el que terminaba aquel. Y tras flipar con lo chapucero que me pareció, supe que precisamente ese sería el momento en el que, de no dedicarme a lo que me dedico, habría dejado de ver la serie. Pero continué, muy a mi pesar, viéndola, lo que me convierte en un masoca, y ahora aquí estamos. El caso es que parece que Ahsoka fue perdiendo audiencia conforme avanzaba la temporada. El estreno lo vieron 1,2 millones de hogares en Estados Unidos durante la primera semana, mientras que el final de temporada lo han visto 863.000 hogares en el mismo periodo, lo que supone una pérdida de un 30% de audiencia. A ver, no son números desastrosos, pero tampoco son buenos. Ahsoka supera solo a Andor en términos de audiencia en un cierre de temporada. Entremos pues en materia con mis problemas con la serie, que veréis que están más bien interconectados, no sin antes pediros ese like preventivo, y ya me lo retiráis si os decepciono, además de sugeriros que os suscribáis al canal y activéis notificaciones para no perderos más mandanga como esta. ¡Vamos allá! 1. Ahsoka no busca cautivarme como audiencia potencial y me obliga a hacer deberes. Ahsoka está profundamente conectada con las series de animación de Clone Wars y Star Wars Rebels. Prácticamente todos sus personajes proceden de estas series y sus arcos de desarrollo en la nueva serie parecen partir de la presunción de que el espectador ya conoce la historia de estos personajes. Y esto es un error bastante grande si la serie tiene la pretensión de ganar audiencia. El caso es que Ahsoka, Sabine, Hera y demás personajes ya han acumulado mucho lore en anteriores producciones y Ahsoka no puede poner al día con todo ello al espectador casual mientras intenta al mismo tiempo contar su propia historia. El pasado de los personajes influye significativamente en la trama desde el mismísimo primer capítulo, y esto en mi caso me sobrepasa. Hace que me sienta como el invitado outsider a una fiesta de amigotes que tienen sus propios chistes internos, bromas y códigos, y yo tengo que disimular sonriendo falsamente, fingiendo que me lo estoy pasando de puta madre. La serie nos plantea a una Ahsoka que lucha contra los demonios que dejó tras de sí en su desarrollo a través de Clone Wars, Rebels y Tales of the Jedi, y parece asumir que el público está familiarizado con su historia. Lo mismo pasa con los personajes de Hera y Sabine. El punto de partida de la relación entre estos tres personajes, en especial entre Sabine y Ahsoka, parece darse por sentado desde el comienzo de la serie, al igual que su conexión con Ezra y Thrawn, de forma que el espectador casual siente que le falta información o que se le está escapando algo, precisamente porque todo este contexto está desarrollado en Rebels. El tema de la importancia de la búsqueda de Ezra se suma también a la confusión del espectador casual que no conoce Rebels. Aunque yo alcanzaba a entender que el hecho de que este tal Ezra estuviese vivo era importante para estos personajes, yo no tenía herramientas para comprender la relevancia de ello. Se ve, porque lo he tenido que leer, que el tal Ezra se sacrificó para derrotar a Thrawn y permitir a los rebeldes una opción para la victoria en la batalla de Lothal. Entonces sus allegados pensaban que había muerto, pero al descubrir al principio de la nueva serie que los fieles de Thrawn andaban buscándole, lo cual indicaba que no le daban por muerto, supusieron que cabía la posibilidad de que Ezra también estuviese vivo. Vale, entiendo las palabras, entiendo lo que pasa más o menos, pero no tengo ni puta idea de por qué el tal Ezra es tan importante ni qué relación tiene exactamente con los personajes. En otras palabras, como espectador casual, me resulta complicado identificarme con la motivación de los personajes, aunque a nivel intelectual alcance a atisbarla. Y después está la retahíla de referencias que solo podrán lograr entusiasmar a los entendidos al mismo tiempo que confunden a los profanos. Mortis y Dathomir, Kanan Jarrus, las hermanas de la noche. Pero el problema de Ahsoka es indicativo de una tendencia general. Aunque Ahsoka no es la única serie que requiere amplios conocimientos previos para su plena comprensión, resulta ser el ejemplo más reciente y atroz.
Al principio la gente podía ver The Mandalorian con solo los conocimientos más básicos de Star Wars. La separación de Din Djarin de la historia general era una ventaja para la serie. Aunque desde entonces se han aportado más conexiones con el lore, la falta de conocimientos del protagonista sobre estas cosas obligaba a una explicación dentro de la serie. Es decir, la serie se aseguraba de entregar las referencias de forma que todos, entendidos y profanos, pudieran captarlas. Mientras tanto, en Ahsoka se hace referencia a detalles oscuros que ni siquiera muchos de los fans casuales entienden, pero que los personajes ya conocen y no pueden explicar de forma natural u orgánica. Aunque la serie ocasionalmente pueda explicar algunas referencias, no se alivia totalmente el problema cuando el peso de las historias de los personajes procede de otras series y son importantes para la trama de la serie actual. A todas luces, Ahsoka, a pesar de tener una protagonista distinta de la de Rebels, es una secuela de aquella. Quien conozca Rebels estará perfectamente ubicado en las motivaciones de los personajes y quien no, transitará entre el hastío, la incomprensión y el aburrimiento. Y los profanos que afirmen que les ha entretenido, estoy seguro que la habrán disfrutado mientras scrolleaban TikToks con el móvil. El caso es que esto se ha convertido en un problema abrumador, ya que la franquicia requiere el compromiso eterno del público con horas y horas de contenido. Mientras más inunda el mercado con contenido relacionado sin suficientes aclaraciones internas a las referencias, más se aleja a los fans ocasionales que disfrutarían de ciertas piezas, pero que no pueden dedicar el tiempo suficiente para consumirlo todo y ponerse al día. Y ese soy yo con Ahsoka. Confiaba en poder asomarme a una nueva serie de Star Wars y sentirme mínimamente bienvenido, pero se ve que tengo que inyectarme en vena el filoniverso. ¿Por qué coño no hicieron simplemente una nueva temporada animada de Rebels, fidelizando así a su audiencia asegurada, en vez de marearnos a los demás? Habría tenido mucho más sentido, habría sido mucho más económica y podrían haber ahorrado recursos para la película que parece que Filoni tiene en proyecto. Soy consciente de que no es posible que entienda todas y cada una de las referencias si no me he cultivado como espectador habitual de la franquicia, en especial del Filoniverso, pero Ahsoka hace un muy mal trabajo en captar audiencia más casual que, como yo, conoce las películas y poco más. Su guión y narrativa parecen exigir haber transitado como mínimo por Rebels. La audiencia o los fans más casuales no deberían tener que ver cada segundo de contenido para tener una comprensión básica. Y apuesto lo que sea a que esta dependencia de Ahsoka de otras series explica parte de su problema de retención de audiencia. 2. Ahsoka es un enorme bostezo de 362 minutos. Resulta bastante chocante que, teniendo una historia en mente y unos productores que te dicen que tienes 8 capítulos para contarla y encima 8 capítulos más bien cortitos, no distribuyes el ritmo narrativo de forma eficiente y más aún cuando ya tienes experiencia positiva en otras producciones de la franquicia. ¿Por qué Filoni tarda 3 episodios en llegar a un punto que sea más o menos interesante? Si desde el planteamiento ya sabemos de forma implícita que los protagonistas van a viajar donde sea que se supone que esté Thrawn, algo que viene simplemente reforzado porque es el lugar donde se supone que también está Ezra, ¿por qué no llegamos allí hasta el capítulo 6? Y esto no hace más que potenciar la sensación de aburrimiento, porque acontecimientos de la trama más o menos anticipados que demoran tanto en concretarse producen hastío y una sensación pasmosa de predictibilidad. Cuando uno compendia los acontecimientos que se muestran en la temporada y toma conciencia de la duración total, 362 minutos, que vienen a ser unos 45 minutos por capítulo, uno se pregunta por qué no avanzó más la historia. ¿O por qué no se sustituyó el relleno por ejemplo, algunas aclaraciones funcionales para invitar al espectador casual a participar de la fiesta de Ahsoka de manera más integral? Y hemos de tener en cuenta que, al menos a ojos del espectador casual, el capítulo 5 es un tremendo what the fuck que podría haber sido extirpado de la trama sin mayores consecuencias. Si a mí me cuentas que Ahsoka cae por el acantilado en el capítulo 4 y comienza el 5 con Hera llegando y organizando su rescate, me ahorras una confusión tremenda. ¿Qué carajos es ese sitio en plan wallpaper donde Ahsoka se encuentra con Anakin? ¿Por qué nadie me aclara nada? ¿Por qué aparece Anakin joven? ¿Qué es? ¿Un fantasma? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? ¿Una IA? ¿Para qué necesito toda esa secuencia para la parte de la historia que me están contando que más o menos entiendo? Ah, coño, que tenía que haber visto Rebels o Clone Wars o qué sé yo. Imaginaos mi experiencia. 8 capítulos con un ritmo más bien espeso, largos silencios, conversaciones espaciadas, referencias oscuras y encima todo un capítulo dedicado a algo que no sé qué hacer con ello. Pero lo alucinante es que a uno se le hiciesen no pocos pasajes eternos hasta la extenuación, siendo los capítulos tan cortitos. ¿Por qué tiene que ser esta escena tan innecesariamente larga?
sí, que ya hemos captado cómo funciona. Y dale. Y venga otra vez. Y luego ese discurrir tedioso de muchas escenas que pueden funcionar cuando es ocasional o cuando tu historia es muy profunda y puedes emplear el recurso para invitar a la introspección. Pero esto es una historieta de Star Wars, no una peli de Tarkovsky. Y me deja rayadísimo eso de que constantemente haya personajes que parecen dedicarse a la contemplación cuando la acción no está sobre ellos. ¿Qué hacía Ahsoka aquí hasta que llegó Sabine? ¿O qué hacen Morgan y Baylan aquí parados? Y otra vez. Y aquí, maestro y aprendiz calladicos pasando el rato. Como Thrawn y Morgan en esta escena, hipnotizados por este mapa estelar. Miremos cómo empieza un stand-by de un personaje. Aquí vemos a Sabine saliendo de la nave a punto de comenzar su suspensión contemplativa, pero Ahsoka agita el mouse y Sabine se reactiva rápidamente. Notemos que es la salida de Sabine de la nave la que reactiva a Ahsoka de su suspensión, y es esta la que a continuación reactiva a su compañera que estaba a punto de entrar en stand-by. Pero es que es un no parar. El gran almirante Thrawn, por alguna razón, prefiere estar en posición desactivada mirando nada que sentado en un sofá con una copa jugando al Candy Crush. O esta secuencia final de Baylan, que es muy molona, pero se suma a la ya pesada retahíla de escenas de personajes posando en plan Batman mirando al infinito. O Ahsoka, después de haber fracasado en su misión y quedarse varada en este remoto planeta, posando mirando porque sí el firmamento hasta que Sabine le saca del stand-by. Pero el problema de Ahsoka como un bostezo sostenido de 362 minutos va más allá del ritmo narrativo. Se trata también de los acontecimientos que se suceden en la temporada y las implicaciones que tienen para sus protagonistas. Y da igual que se llame Ahsoka temporada 1 o Rebels temporada 5. Ahsoka acabó por no ser una temporada de una serie de televisión de ninguna manera. Al menos si entendemos que a pesar de que pueda terminar con un cliffhanger o de manera más o menos abierta, una temporada de una serie debe contar una historia más o menos autocontenida. Sin embargo, Ahsoka es por ahora una serie de secuencias de nostalgia esparcidas en largos espacios de nada, de vacío interestelar. Ahsoka no solo no cuenta una historia completa, sino que la fracción de historia que sí cuenta se queda en el aire como si la gran amenaza que estaban intentando detener durante toda la temporada, el regreso de Thrawn a la galaxia principal, no importara en absoluto. Al final de la temporada, ni uno solo de los protagonistas aborda el hecho de que haya sucedido lo que todos intentaban evitar. En el capítulo final vemos a Ahsoka completamente en paz, ahí parada en plan contemplativo, aparentemente indiferente a la amenaza a la que se enfrenta la galaxia, a pesar de que toda la motivación de su personaje consistía en detener a Thrawn desde el mismísimo comienzo de la temporada. También cuando Hera y Ezra se encuentran por fin, ninguno de los dos intercambia una palabra sobre cómo carajos él está allí, no Hera y Ahsoka. La resolución de la escena no se compromete lo más mínimo con la importancia y el significado de que Ezra esté de vuelta. No se nos muestra al héroe rebelde contándole a su vieja amiga acerca del regreso de Thrawn, acontecimiento de vital importancia para la seguridad de la República, ni parece estar muy preocupado por ello. Ni siquiera la reacción emocional de ninguno de ellos parece estar a la altura de la circunstancia de llevar una década sin verse. No corren emocionados a darse un abrazo, sino que parece que no se veían desde la semana pasada. La clásica transición de cortinilla marca de la casa de Star Wars jamás se sintió tan extraña y fuera de lugar. Por su parte, Sabine, quien es sin duda una de las villanas de la temporada, ha dejado muy claro que está dispuesta a sacrificar toda una galaxia si con ello consigue que Ezra vuelva a casa. Se ha jugado el destino de la galaxia. Por un pálpito. Usted no lo entendería. Así que al menos la reacción de un protagonista tiene sentido.
Como vemos, la serie falla estrepitosamente en mostrarnos que a los héroes protagonistas les importa el alcance de la situación con la que termina la temporada. Thrawn acaba regresando y Sabine y Ahsoka quedan varadas en un planeta de otra galaxia de campamento con estas tortugas Hobbit sin mostrar excesiva preocupación por el tema de haber fallado en la parte más importante de su misión y encima afirmando que están donde deben estar. Ezra está donde debe estar. Como nosotras. Dejando al espectador con millones de interrogantes en la cabeza. ¿Cómo cojones iban a estar donde deben estar cuando Thrawn se les ha escapado? Y si no parece importarles a ellas, ¿cómo esperan que les importe a los espectadores, especialmente a los casuales? Y no olvidemos que se llega a esta situación, que no parece importarles demasiado, a través de una sucesión de acontecimientos que podrían haberse contado en la mitad de episodios, porque el ingrediente principal de Ahsoka es el relleno, el lastre, ya sea en forma de secuencias de inacción innecesariamente largas, combates de espaditas cosméticos que acaban en segundo plano, personajes quieticos parados posando como NPCs hasta que se acerca un personaje jugador para activar la acción, etc. Que por cierto, lo de los combates de espada láser suma al tedio del conjunto. Menos tarde que temprano, la serie te educa en la idea de que el combate de espada láser es más bien un artificio estético de relleno que un elemento de tensión que haga avanzar la trama. En general, cada vez que comienza uno de estos combates se utiliza para rellenar una acción paralela. El tema es que el montaje paralelo resta tensión al combate, porque sugiere que el centro dramático no está en el combate en sí, ni en sus consecuencias, transmitiendo la impresión de que los protagonistas van a salir o victoriosos o ilesos. En las muy escasas ocasiones en las que no salen ni victoriosos ni ilesos, vemos que no hay mayores consecuencias para ellos. Tengo entendido que ya está reparada. Pero lo que provoca que Ahsoka me aburra definitivamente es esta idea. ¿Qué sentido tienen todas estas historietas si todo va abocado irremediablemente al surgimiento de la Primera Orden, el regreso casposo de Palpatine y todas las mamarrachadas que se nos contaron en la trilogía de secuelas? La trilogía de secuelas hace, al menos en mi caso, que una historia como la que se nos está contando en Ahsoka no tenga mucho interés, porque toda la trama sobre la conspiración para el regreso del Imperio, que es básicamente lo nuclear aquí, ya sé a dónde se dirige. No es ya tanto que el futuro ya no sea un gran lienzo en blanco, y no necesita serlo, sino que es un lienzo pintado con la mierda de Abrams y Rian Johnson. Si todas las nuevas historias que van surgiendo en el contexto anterior a la trilogía de secuelas han de amoldar su lore a lo que ocurre en la trilogía que arruinó la franquicia, entonces ya partimos de un punto que me produce hastío, por no decir cierto asco, a la hora de abordar su visionado. Y todo esto del tedio, el hastío y el aburrimiento se entrelaza necesariamente con mi siguiente problema. 3. El problema del abuso de la nostalgia y el fanservice. Últimamente parece que los creativos piensan que lo que deben hacer para fidelizar a su audiencia es darles carnaza en forma de nostalgia y fanservice. Pero en realidad el trabajo de un creativo no es dar a los espectadores exactamente lo que quieren, sino darles lo que nunca pensaron que podrían haber querido. Y hoy muchos creativos y mucha audiencia piensan que lo que todo el mundo quiere es fanservice y referencias constantes. El tema es que la inercia esta de introducir más y más producciones en la franquicia que interaccionan de lleno con los eventos de la línea de tiempo principal hace que cada nueva serie o película tenga que tener cada vez más cosas en cuenta, al mismo tiempo que obliga al espectador a estar más atento y a consumir forzosamente entregas previas para disfrutar mínimamente. Esto se hace especialmente arduo cuando no paran de introducirse referencias que apelan a los fans más comprometidos, pero no ya como guiños, sino a menudo como elementos de importancia narrativa que confunden al espectador casual menos versado en las producciones menores de una franquicia. Me refiero a las ballenas intergalácticas, el mundo entre los mundos, las movidas no verbalizadas entre Ahsoka y Sabine, la relevancia de Ezra y su relación con los demás personajes, etc. Y mientras se siguen haciendo producciones que insisten en introducir personajes que interaccionan sistemáticamente con personajes clásicos de la franquicia, y siempre en los mismos escenarios, se pierde la oportunidad de contar nuevas historias explorando lugares distintos de lo que es un universo cinematográfico tan vasto que tiene como escenario no solo una galaxia, sino, como vemos en Ahsoka, más de una galaxia. Explorar esas otras posibilidades aliviaría a los guionistas y de paso a los espectadores casuales de tener que estar pendientes de constantes referencias cruzadas, y las producciones podrían concentrarse más en contar su propia historia con calidad en vez de reducirse a un ejercicio de malabares para hacer que todo encaje en el timeline general y el de cada personaje reciclado y no haya contradicciones. Eso afecta a la escritura y genera historias que se sienten poco orgánicas, con desarrollos torpes y ciertamente confusos para el espectador casual, como pienso que ocurre con Ahsoka.
Antes ilustraba la sensación del arquetipo de espectador casual, o sea, yo, como la de un outsider invitado a una reunión de amigotes, que no puede disfrutar de la fiesta como los demás porque se le escapan las bromas y los chistes internos, o no puede participar de las conversaciones porque no está familiarizado con los temas, o porque no ha vivido las mismas experiencias. Pues bien, resultando obvio que no estoy solo en esto, me encuentro que hay gente que expresa su frustración con la franquicia desde otros ángulos. El director, actor y escritor norteamericano Clint Cage dice respecto a la reunión de Sabine y Ahsoka con Ezra que se siente como cuando tenías 7 años y un amigo te invitaba a su casa pero no te dejaba jugar con sus juguetes. Y te quedabas ahí preguntándote por qué cojones había sido si siempre es lo mismo. O mejor dicho, cada vez es peor. Porque las producciones de la era Star Wars de Disney Plus se sienten cada vez más como video unboxings de juguetes. Y es que lo de los juguetes es exagerado, tan exagerado que me lleva al siguiente problema que tengo con Ahsoka. Pero como todavía me queda mucho que contaros, lo dejamos hoy aquí y seguimos en la siguiente parte que tengo ya casi lista. No te olvides de dejarme ese like si al menos te ha entretenido y suscríbete y activa notificaciones para no perderte mi siguiente vídeo sobre Ahsoka. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!